Bueno, pues otra vez tenemos aquí a Iván, que se quedó con ganas de contarnos cositas y yo de que me las cuente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, tranquilo. Nos quedó una conversación pendiente que me gustó mucho de la última vez que hablamos, que fue sobre un poco cómo creas el personaje, ¿no? Cómo te vas metiendo en la piel, qué pasos vas dando para hacer lo tuyo. Uf. A ver, aquí hay voy a entrar un poco en controversia. A lo mejor se te lanza el círculo de actores. Aquí los espero. O sea, Pues, venga, venid que a por lo mí, menos que le den a seguir, ¿no? que den a like, que comenten, que compartan con sus compañeros. Exacto. O con sus enemigos, ya como prefieran. Lo importante es que hablen, da igual que bien o mal. Sí, exacto. En cuanto a entrar al personaje, es como que se tiene una concepción de no es que yo soy como el personaje, me meto dentro de él y entonces me transformo de otra manera. En realidad no es tan... Spoiler, no. No hay tanta metafísica dentro de prepararte un personaje. Sí que hay mucha comprensión de qué es lo que hace el personaje, además desde un nivel, al menos para mí, ¿vale? Porque siempre es como yo, o como a mí me funciona, como yo creo que es la mejor forma de trabajarlo. Sí que hay una composición del personaje de entendimiento, de saber el por qué el personaje hace las cosas que hace, qué siente el personaje, cómo actúa el personaje en el sentido de qué relación tiene con los otros personajes con los que tiene que enfrentarse. Y cuando tú comprendes cómo se relaciona el personaje con su entorno, entonces tú actúas como lo haría el personaje. Es decir, es que el personaje odia a su madre. Entonces, a su madre no la trata con cariño, en pequeños gestos que se pueden hacer en escena. Entonces, con esos pequeños gestos, tú ya estás creando el personaje. El personaje no es como que tú tengas que poner la cara así y ya el personaje... Vale, aquí la controversia, ¿no? Es verdad que sí, hay ciertos momentos en los que sí que puedes cambiar características físicas, pero sobre todo es características físicas que estén apoyadas por el contexto de la obra. Si tu personaje ha sido un ex militar, pues a lo mejor le pega que tenga cierta cojera. Vale, pues esa cojera le hace tener mal humor, ¿vale? Pues puede tener un sentido físico, psicológico. Sí. Ok, sí. Pero no es inevitable o no tienes tú que pensar... Yo, por ejemplo, con mi aspecto físico, calvo como soy, grande, con manos grandes, con hombros anchos, alto, muy alto, yo no puedo pretender hacer el personaje de una abuelita desamparada porque físicamente hace un choque. Entonces, sí, no encaja, incongruente. Claro, el personaje que sea que yo encarne siempre va a ser... alto mínimo. Claro. Calvo puede que no porque hay pelucas, bueno, sí, pero son más caras, ¿no? Ya mi personaje ya cuesta un dinero aparte, ¿no? Bueno. Entonces, el personaje que yo encarne siempre va a tener una apariencia física muy parecida a la mía. Dentro de todo lo que yo pueda cambiar. Entonces, yo no puedo pretender hacer según qué papeles, o que en mis papeles, si yo por ejemplo hiciera de Julieta, podría hacerlo, pero Julieta sería una Julieta muy alta, probablemente calva. Y probablemente con barba, ¿no? Y probablemente con barba. Bueno, todo aunque lo que se puede modificar se puede, pero mis rasgos masculinizados los va a tener Julieta. Aunque Julieta luego, aunque yo pueda ser una persona delicada, cariñosa, sí puedo serlo. Puedo entender cómo es Julieta en ese aspecto, pero siempre se va a ver una visión muy grande de ese personaje. Entonces, la creación del personaje, para tú crear un personaje, o al menos lo que yo diría, tendrías que buscar qué cualidades físicas tienes tú y que puedes aportarle a ese personaje y que enganchan con las cosas que ese personaje tiene. Porque luego, a la hora de la verdad, lo más seguro es que si te contratan como actor o si te eligen en un contexto amateur, si te eligen como un personaje, es porque ya de base tú tengas muchas similitudes con el personaje. Entonces, simplemente encuéntralas, potencialas y entonces ya ahí ya vas a tener el personaje. Teniendo esas pequeñas cosas,
además de entendiendo por qué el personaje actúa como actúa en la obra. ¿Ha habido algún personaje que te haya costado un poco más el Sí. empatizar y el decir, uff, que va en contra de mis principios por completo? Buah, en contra de mis principios, buah, sí que lo hay. Sí, te lo voy a decir, es Stanley Kowalski de un tranvía llamado Deseo, que lo hizo Marlon Brando, o sea, un actor reconocido, guapo, alto, fuerte. Pues como tú. No es verdad, porque yo estaba en primero de carrera, o sea, que encima, claro, yo era muy Nobel en el teatro, por así decirlo, y de repente yo tenía que hacer un hombre heterosexual, abusador, machista, que se comportaba muy rudo, grosero, pero a la misma vez sexy, padre, que a la mujer le encantaba, que a su mujer le encantaba, y yo era pues como soy, que yo además era... ¿Que no? que no era. Y me costó muchísimo encontrar, también porque estaba empezando, yo no tenía ya esta concepción de busca las similitudes del personaje, busca. Esto te lo da también la experiencia, porque yo luego en la compañía, la directora de la compañía ha sido la misma que me ha dicho, Iván, es que no tienes que hacer nada más, es que tú, porque yo tenía un personaje que era el director de un colegio, es que tú ya físicamente eres el director del colegio. Como ponerte un polito ya eres el director del colegio, no hay nada más que hacer, simplemente decir el texto entendiendo lo que estás diciendo, fin. Pues con Stanley Kowalski tuve este enfrentamiento a una persona completamente contraria a mí, que no tenía ninguno de mis principios, a la cual yo tenía que encarnar. Y no entendí yo en ese momento que lo que tenía que hacer era entender ese personaje, saber por qué hace lo que hace, qué contexto lo lleva, que a lo mejor el contexto es que su padre lo ha tratado así, es que la sociedad en ese momento, los hombres tenían que comportarse de esa manera, no se concebía de otra manera. Entonces, si yo hubiese pensado así, pues a lo mejor hubiese entendido a mi personaje, no lo habría juzgado, que muchos problemas es de juzgar al personaje antes de que siquiera lo interprete. Si yo lo hubiese entendido y lo hubiese hecho entendiendo su contexto, probablemente me hubiese salido más fluido. No sé si perfecto, pero bueno, que no hay personajes perfectos. Sí, pero mejor, ¿no? Estarías más contento con el resultado. Ahí está. Vale. Jolina, es que yo me imagino, y por ejemplo pienso mucho en actores o actrices que hacen de asesinos en series y demás, y es como, meterte en el papel de esa persona y llegar a empatizar es complicado, ¿eh? Pero también, no sé cómo lo llevarás tú como psicóloga, pero si a ti te viene un psicópata a terapia, es que tú eres la primera que lo tienes que entender. Y tú como actor eres el primero que tiene que entender a tu personaje, pese a que tu personaje no comparta tus principios. Y lo mismo y me imagino que a un abogado le pasará algo parecido. Y claro, es que hay momentos en los que sí, tienes que entenderlo tanto de manera que no parezca que tú estás apoyándolo. Es complicado. Tienes que mostrar también su parte imperfecta. ¿Hay una parte del personaje que se queda luego en la persona? ¿O no? ¿Qué piensas de eso? Hay veces que sí, a veces que no. Hay personajes que te dan enseñanzas. O sea, se aprende de comportamientos de los personajes. Porque te hacen pensar. Cuando estás viendo personajes que no son moralmente buenos o que no se entienden o no, la gente directamente dice, los tacha como malos. Esos personajes te dan una enseñanza, ya sea incluso hasta para mal, como no, así no quiero ser. ¿Tienes algún ejemplo en mente? Algún personaje que... Por ejemplo, con el Capitán Garfio, ¿no? Que es como el que tengo más presente siempre tuyo, es como el recuerdo que tengo. El Capitán Garfio. A lo que digas, pues mira, este personaje me enseñó esto. Este personaje te enseña que tú nunca quieres dejar de ser un niño. Y el Capitán Garfio todo el rato lo que está buscando es divertirse también. Pero es que tiene que ser un adulto. Es que él es un adulto en un mundo de niños. Es una mierda. Y él tiene que cumplir ese papel. Y algunas veces en realidad ni siquiera quiere, pero es que es lo que le toca hacer. Entonces aprendes a decir, es que a lo mejor tengo que ser un poco como el Capitán Garfio y dejar de vivir como un adulto y jugar un poco también.
dejarme jugar, porque en realidad el Capitán Garfio nunca quiere matar a Peter Pan, aunque sea lo que está buscando, pero es que si mata a Peter Pan ya se acabó la diversión. Sí, exacto. Y siempre el adulto también tiene que buscar ese momento de diversión. O sea, nunca lo había visto así, me parece chulo porque mira que he visto Peter Pan veces, ¿eh? Pero nunca había visto como ese gato y el ratón, ¿no? Que se necesitan mutuamente. Exactamente. Y, por ejemplo, en relación un poco a los personajes y demás, ¿qué diferencia crees tú que hay entre un personaje que se crea para una serie de televisión, para una obra de teatro, y el personaje que mucha gente se crea a sí mismo? Por ejemplo, una Victoria Beckham, un Yados. Es como una máscara ahí que se pone la persona. Además, ¿qué opino sobre eso? Bueno, es que en la sociedad en la que vivimos es un poco incluso necesario. Porque todas estas personas, Victoria Beckham, las Kardashian, que tienen un personajazo montado, incluso, no, bueno, Lady Gaga tiene el suyo. Es que también hay personajes como que se toman como un poco negativos, pero Lady Gaga está súper endiosada, pero es un personaje. Está Mónica Naranjo también, tiene un personaje, y ella misma incluso lo ha dicho alguna vez en alguna entrevista que otra, que es que como artista ya tiene que tener un personaje montado. No sé si es bueno o es malo, pero es lo que se necesita para ser artista. Tú tienes que compartir una serie de valores que la gente empatice contigo para que tú tengas a tus seguidores. También de alguna manera te tienes que diferenciar También, para llamar la atención. Eso también. Entonces, inevitablemente tú tienes que crear ese personaje. Es como cuando en una marca de algo físico, yo qué sé, tú ves una botella de Fairy y tú sabes que es la botella de Fairy. Pues tú tienes que ver una silueta de Lady Gaga y tú tienes que saber que es Lady Gaga. Entonces, llega un punto en el que el artista se convierte en un producto. Entonces, ese producto tiene que tener características, y entre ellas son su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de moverse, su forma de relacionarse según con quién, cuánto grita, cómo de bajito habla o cómo modifica la voz, como por ejemplo Rorro, la de los vídeos de haciendo comida. Ella tiene una voz muy característica, pues que es su imagen de marca. Entonces, sí, están interpretando un papel sobre ellos mismos, pero no son ellos mismos en realidad. Pero también a la misma vez, esto mucha gente también se me echará en la contra. Bueno, pues venid de nuevo, o sea, aquí os espero, sigo esperando, no pasa nada, dale a like. Hay gente que no actúa de la misma manera con según qué grupo de personas. Y esto tú dirás, no, yo soy la misma con mis amigos, Manoli, con mis amigas y con los amigos de mi novio. No es verdad. No solamente me estoy refiriendo con tus amigos, es que tú no eres la misma con los padres de tu novio, que con tus padres, que con tu hermana, que con los amigos de tu hermana. Es que no lo eres porque... Nos adaptamos a la persona que tenemos al lado. O sea, en cierta medida, lo suyo es que no sea un cambio radical, ¿no? Si no, ahí ya estamos hablando de otras cosas, pero yo no me comporto igual con todo el mundo tampoco. Igual que entro en consulta y no tengo el mismo registro con todo el mundo. Eso es. No con todo el mundo hay un humor, o no con todo el mundo hay esas revelaciones que tenemos los psicólogos en algún momento. Entonces, yo entiendo que es algo también normal del día a día. Pues estas personalidades, en realidad, son no más que eso, llevado a un extremo más grande, más marcado, para que tú puedas diferenciarlos a unos de otros. ¿Diferencia en cuanto a un personaje de una obra? Pues que es que con este personaje tú tienes también que pensar en cómo se relaciona ese personaje con otros personajes. Entonces, ese personaje que ya tiene una serie de características, además elige cuál de sus características muestra según con quién está. Entonces, es un poco diferente. Yo me imagino cansado, de verdad. Tú vuelcas mucha más energía en hacer un personaje de una obra que en hacer un personaje del día a día, como podría ser Aitana, como podría ser Mónica Naranjo, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo, pues estas personalidades cogen características que para ellos ya son cómodas o con las que sí casan y las potencian. Con un personaje tú tienes que hacer una cosa que a lo mejor a lo mejor no entra contigo, o a lo mejor sí, pero no lo sueles hacer. Y entonces tienes como que pensarlo mucho, plantarte, decir, ¿qué voy a hacer aquí y por qué?
A mí me ha recordado eso de que casa contigo, ¿no? A la película de... no me voy a acordar de cómo se llama, pero bueno. Estafadora de Wall Street de Jennifer López, que yo siempre digo que es Jennifer López haciendo de Jennifer López. Y se supone que es el papel que más le ha costado hacer y digo, no me lo creo. Porque eres tú, tía. Eres tú luciéndote todo el tiempo. Y oye, y la amo y me encanta. Pero me ha recordado a eso. Y te vamos a ver. Bueno, a lo mejor ya lo hemos visto, ¿no? A lo mejor ya lo hemos visto. Pero me ha recordado mucho a eso. Y otra de las preguntas, por ejemplo, que me surgen preguntarle a un actor es ¿por qué crees tú que nos emocionamos tanto al ver ciertos actores o ciertas escenas? ¿Cómo consiguen hacernos llorar? ¿O cómo conseguís hacernos llorar y reírnos? En teatro hay una cosa que se estudia que es la atmósfera, que es todo lo que hace, todo lo que envuelve a una escena concreta, como ya podría ser el tono de voz en el que te hablo, el cómo llego hasta esa escena, cuál es la sensación de la escena en general, ¿no? Como que qué ambiente emocional hay hasta llegar a una escena. Entonces, además de el contexto real de la obra, como a nivel escrito, como dramático, ¿sí? Y que tú entiendas a cada uno de los personajes por separado y lo que signifique ese momento en cuestión, tú también creas ese momento específico para crear una emoción. Es que con el mismo texto, el mismo, tú puedes hacer que una escena sea emotiva, puedes hacer que la escena sea cómica, o puedes hacer que sea completamente dramática. Tan dramática que digas, uy, es que tanto que no... Como por ejemplo en una telenovela. Es verdad, las telenovelas son tan dramáticas que algunas veces llegan a ser cómicas. Entonces, y en realidad no tendría por qué serlo. Entonces, tiene mucho que ver el cómo creas tú ese momento. Son cosas que también se estudian, pero que parece que se estudian y que estás tú así estudiándolo. No, es que tú lo pones a prueba. Sí, se practica, ¿no? Más bien, sí, se practica más bien. Y luego también entiendo que entran en juego las neuronas espejo, ¿no? De si yo veo, por ejemplo, una escena donde estás llorando, donde ha pasado algo así como muy trágico, también si conecta con algo que yo he vivido o ya la simple empatía, al final no... Las personas somos empáticas por naturaleza, entonces si tú eres muy empático y tú has conectado mucho con el personaje, claro, tú dices, es que lo estoy sintiendo yo. Sí. Es que creo que son cosas que no se hablan, tío, o sea, que si la gente se enfada, que se enfade, pero cosas que para mí por lo menos son muy interesantes. ¿Es qué? Todo lo que hablamos de la parte de cómo se entra en un personaje, de cómo se crea... Bueno, claro, es que luego también cada uno tiene sus propios métodos de creación de personajes. A mí este es el que más me funciona, de ir desde la parte psicológica a la acción. Hay quien lo hace al revés. Primero la parte física y luego ya conectas con la psicológica, pero... Ay, me encanta. Además es esa mezcla de psicología y teatro y maravilloso todo. Y si esta gente, vuelvo a preguntarte, si esta gente quiere encontrarte... Si esta gente quiere encontrarme, pues tengo primero mi Instagram propio, Iván Baena P. También tengo una escuela de teatro musical y canto en Málaga, detrás de la avenida La Aurora, calle Santa Teresa 19, escuela A Viva Voz, que también tiene su Instagram, avivavoz_web. Y allí, puesto. Eso es, allí podéis encontrarme a mí, a mi amiga Laura también, que trabaja conmigo. Y bueno, quien quiera venirse a las clases de teatro musical o a las clases particulares que las doy tanto de canto como de teatro, simplemente tiene que escribirme. Estoy completamente abierto a recibir solicitudes. Pues muchas gracias. Nada, gracias a ti. Nos vemos prontito. Muy prontito. Hasta luego.